Hola, buenos días. Mi nombre es Jean Luis Serrata Vizcaíno, matrícula 180181 de la clase de Filosofía de las Ciencias, con el profesor Rubén Díaz Díaz. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las falacias, los tipos de falacias que existen, y también, para finalizar, vamos a estar definiendo qué tipos de falacias encontramos respecto a unos argumentos que el profesor nos puso. Entonces, para empezar, ¿qué es una falacia? La falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancias. Hay diferentes tipos de falacias, en total pueden contarse 10. Empecemos con lo que es la falacia de complot, que es un procedimiento equivocado de buscar explicaciones de acontecimientos y que las encuentra a la existencia de una explicación única y universal. La acción de una conspiración oculta y todopoderosa que actúa desde la clandestinidad. Seguimos con la falacia de argumento contra el hombre, o comúnmente conocida como ad hominem. Consiste en que en vez del argumento de una persona, intento desacreditar su argumento atacando a la persona. Existe también lo que es la falacia de argumentación circular. Se concluye con una afirmación que es la premisa que debe justificarse o contrastarse. La premisa se estaba en conclusión. Continuamos con la falacia de hombre de paja. Parece similar al ad hominem, pero este es un argumento realmente complejo, es simplificado de tal manera que parece hasta torpe o tonto. Tenemos también el argumento a la ignorancia, que consiste en que cree una afirmación es verdadera porque no se ha demostrado lo contrario. Tenemos lo que es la falacia de falsa generalización o generalización precipitada, que consiste en que se hace una conclusión general a partir de una base muy limitada de datos, fuente de muchos prejuicios que tenemos de frente a diferentes colectivos. Continuamos con lo que es la falacia de falsa dicotomía o falso dilema, que plantea falsa situación donde supuestamente tenemos dos alternativas, pero realmente existen más alternativas. La siguiente es la falacia de argumento a la autoridad, que consiste en creer que una afirmación es válida porque lo defiende una autoridad que no es especialista en el tema. La autoridad puede serlo en otro tema, pero no en el tópico en cuestión. La que sigue es tu quoque, de desacreditar las afirmaciones de una persona por sus conductas previas. Y por último tenemos lo que es la falsa analogía, recurrir a metáforas para establecer relaciones de semejanza entre fenómenos que no lo tienen. Aquí tenemos ahora diferentes situaciones en las que vamos a estar definiendo qué tipo de falacia es que podemos identificar aquí. La primera es: mi médico me dice que debo dejar de fumar por mis problemas respiratorios, pero él fuma. Esta es una falacia tu quoque. La segunda es: el eminente neurocirujano Dr. Alexander Díaz lo ha dicho, la economía global no se recuperará en los próximos 3 años debido a la pandemia. Falacia de argumento a la autoridad, ya que ciertamente es un doctor, pero no es especialista en virus. Continuamos con: este virus ha roto nuestras murallas, ha ingresado a la ciudad, debemos movilizarnos para combatir con todo lo que tenemos y con todos los medios. Esta es de falsa analogía. La cuarta es: en esta pandemia o protegemos la economía o salvamos a las personas. Esta es falsa dicotomía o falso argumento, ya que plantea una situación falsa donde supuestamente tenemos dos alternativas, pero en realidad tenemos más. Continuamos con todos los cirujanos tienen mal genio. Mis profesores de cirugía en la universidad eran peleones y el jefe de cirugía donde trabajo también. Esto es una falacia de falsa generalización, ya que está generalizando lo que son los médicos cirujanos. Continuamos con: el virus COVID-19 es un invento de la OMS, se trata de un complot para diezmar a la población. Nadie me ha demostrado lo contrario. Esto es una falacia de complot, pues como podemos identificar, está tratando de crear un complot que realmente no está comprobado. Continuamos con: el doctor Rodríguez ha señalado que el sistema inmunológico es efectivo en la mayoría de los casos en los niños que adquieren el virus COVID-19. Entonces, según eso, deberíamos dejar a los niños que anden correteando por las calles porque el virus no les hará daño. Esto es un argumento de la ignorancia, ya que
entre todos los casos deberíamos siempre evitar el COVID. Continuamos con el virus COVID-19. Fue producido por virólogos, que ellos hablaran de la pandemia antes de producirse es una prueba de lo que produjeron antes. El hecho de que se vaya a producir indica que lo sabían. Lo sabían porque lo habían generado ellos. Esto es una falacia de hombre de paja. La novena, la penúltima, dice: los médicos recomiendan vacunas porque reciben dinero de la industria farmacéutica. Esto es una falacia ad hominem, ya que consiste en que en vez de analizar el argumento de una persona, intenta desacreditar el argumento atacando a la persona. Y por último, los especialistas habían anunciado la posibilidad de una pandemia ante el 2020. Líderes mundiales con información habían afirmado que uno de los retos del futuro era confrontar una pandemia. Sin duda, la pandemia del COVID-19 fue producto de una conspiración mundial. Esto es una falacia de, como se le dice, de argumentación circular. Entonces, estas falacias lo que hace es que se concluye con una afirmación que es la premisa que debe justificarse, contrastarse, cuando la premisa se estaba en la conclusión ya. Entonces, esto ha sido todo por la exposición de hoy y espero su corrección, profesor. Pasen buen resto del día.